porque es una señal, en este caso, de la higuera, ¿verdad? Porque cuando las hojas ya están tiernas, cuando ya brotan esas hojas, ya brotan las ramas, pues dice, ustedes saben, es una señal para que ellos sepan que el verano va a estar cerca. Igualmente, dice Jesús, igualmente, cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, sepan que el tiempo está a la puerta. ¿Y cuáles son esas señales? Jesús habla de esas señales. Jesús habla de terremotos, de guerras, de que dicen, los entregarán a las autoridades o aún su propia familia los aborrecerá. Y esas señales no están ocurriendo. Esas señales no las hemos visto ya manifestándose en estos tiempos. Yo digo sí, las estamos viendo, así que entonces sepamos como la higuera que el verano está cerca, que la venida está cerca, porque esas señales se han ido cumpliendo. Oiga, Jesús está ofreciendo, el Padre está ofreciendo un plan de salvación porque hay una inminente terminación de este siglo. Se va a acabar este mundo. Y a lo mejor alguien puede decir, no hombre, esos cristianos están locos, ¿qué les pasa? Pero ya ocurrió en varias ocasiones que el Padre hizo advertencia a través de su palabra, a través de los profetas, y otros experimentaron no recibir la salvación. Pero otra vez el Señor está hablando, lo sigue hablando desde que Él vino y dice, vengo por segunda vez. Voy pues a preparar morada y regreso. Eso Jesús lo anunció y nosotros como iglesia lo anunciamos, porque esas señales se han ido cumpliendo. Cuando Jesús hablaba, los mismos discípulos se sorprendían, ¿verdad? Y decían que era una dura palabra y decían, ¿quién puede salvarse con todas estas palabras que habla Jesús? Pero lo que estaba ocurriendo en ese momento es que Él se estaba ofreciendo como la salvación para la humanidad, pero no lo entendieron. A los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron, dice la palabra. Qué triste que su iglesia no reconozca que viene por segunda vez y no estemos preparados, porque Él está ofreciendo la salvación para todas las familias. La salvación es a través de Jesús. Yo no sé si alguien que ve esta transmisión no está siendo claro para él que hay una salvación a la que el Señor nos invita, y es a través de Jesús. En esta semana yo le explicaba a alguien, ¿verdad?, que así como cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado, y Dios les habló al pueblo de Israel y les dijo, los voy a sacar de esta esclavitud, los voy a llevar a una tierra nueva, a una tierra que fluye leche y miel, y ya no van a ser esclavos, y van a venir todas estas plagas sobre los egipcios, pero a ustedes no los va a tocar. Y yo me imagino esa gente que muy probablemente estaba como en los días de Noé, como siempre ha hablado el Señor, y como en los tiempos que estamos viviendo hoy, en que hay una advertencia, pero parece que hay oídos sordos. Y el Padre le hablaba al pueblo, pero es que habían pasado 400 años. Como para decirle, oye Señor, pero ya pasaron generaciones y generaciones y generaciones y tú apenas te acuerdas de nosotros. ¿Será que sí vas a responder? Pero hubo una señal, hubo un momento, hubo algo que Él les pidió, ¿verdad? En la plaga de la muerte a los primogénitos, pidió que pusieran una señal, ¿verdad? En las puertas, en cada puerta tenían que matar un cordero, y la sangre de ese cordero iba a ser puesta en los dinteles de la puerta, porque esa era la señal de salvación, la sangre del cordero puesta en los dinteles de la puerta. Y el Señor hoy en día
ya no nos pide que matemos un cordero, porque ese cordero representa a Cristo. Cristo fue el cordero inmolado que murió para traernos salvación. Así que nosotros ya no ponemos en nuestra puerta una marca, aunque algunos ponen marcas, ¿verdad? De ajos, de sábila, de listones rojos, de tantas cosas. Pero hoy no es necesario poner esa marca, porque hay una marca que está ahí en nuestro corazón y en nuestra casa, que es como la sangre de aquel cordero. Por eso yo invito a que si algunos no tienen esa marca, que es la marca de Jesús en nuestra vida, aceptando su sacrificio y manteniendo un arrepentimiento real y genuino, yo apelo a que haya arrepentimiento en las casas, en la vida de las personas, para que haya esa marca ahí y que cuando el ángel de la muerte pase, seamos bien librados, sepamos que nuestra salvación es eterna con Él o en el infierno, porque hay dos lugares a donde podemos ir: al cielo con Él o al infierno con nuestro enemigo. Así que la gente decide, tú decides a dónde vas. Si tú nunca has confirmado esa decisión, seas joven, seas viejo, seas niño, hoy es el día de salvación, dice el Señor. Y la iglesia fue puesta para eso, para que anunciemos, para que nos levantemos como una voz profética en el desierto y anunciemos el día de la salvación. Porque Jesús fue el sacrificio, fue el cordero que fue puesto ahí. Solo lo menciono como un paréntesis, porque cuando Jesús les hablaba a los discípulos y ellos decían, pues ¿cómo seremos salvados? O sea, qué palabras tan difíciles dices, ¿verdad? Y bueno, dice que la llegada de Yeshua será como en los días de Noé, ¿verdad? La llegada de Jesús será como en los días de Noé. Había una manifestación del amor de Dios. ¿En qué consistía la manifestación del amor de Dios? En que estaba ofreciendo un arca de salvación, y ya lo expliqué en otra enseñanza anterior, pero de igual manera está ocurriendo, porque Dios está ofreciendo, hay un derramamiento del amor de Dios a través de Jesús. En eso consiste el derramamiento está ahí, queriendo ser derramado en nuestras vidas, en nuestras familias, en las ideas que son contrarias a la palabra de Dios, pero también hay una manifestación de ¿cómo le llamo yo? De una alteración, una decadencia, un degeneramiento. Está ocurriendo exactamente igual. Solo, como decía Jesús, el que le entienda. Entendamos esto. Está ocurriendo las dos cosas. Está habiendo un derramamiento del amor de Dios, pero también un degeneramiento. Y sabe que el concepto de degeneramiento tiene que ver con la depravación. Tiene que ver, dice el diccionario, con un decaecimiento, con una decadencia o declinación. Es una alteración de la estructura de una parte del cuerpo, o es que trae una acción y un efecto de degenerar. Yo lo veía muy claro como en las telas. No sé si ustedes han visto las telas, cuando se le llama degradado o algo así. Las telas, por ejemplo, en la parte de arriba una tela puede ser roja y luego se va degradando y vemos esas telas y decimos qué bonitas para un vestuario, para un vestido, para un traje, y muy bonitas, pero algo así ocurre en el degeneramiento o en la decadencia o en la declinación o en esa persona, porque dice es una persona que tiene conductas, que no respeta a los demás, que su comportamiento está en contra. Son los conceptos que yo encontré de degeneramiento. Su comportamiento está en contra de las reglas morales de la mayoría. Se dice de él que es un depravado, o sea,
pero esto no ocurrió de la noche a la mañana, ocurrió como en la tela, va degradándose poco a poco, hasta que pierde su color. Así es el degeneramiento. Nos vamos metiendo en conceptos que son contrarios a la palabra de Dios y que poco a poco las vamos creyendo y vamos diciendo, no, las vamos aceptando y decimos, sí, pues es que tenemos libertad de expresión, pues que se case, si se quiere casar con el árbol de su jardín, si se quiere casar con su perro, si dice que se siente elefante, si dice que ahora se siente mujer o se siente hombre, siendo mujer o siendo hombre, pues hay libertad, que lo haga. Sí, está bien, eso es lo que el mundo opina, pero ¿qué dice Dios al respecto? Poco a poco, ese es el degeneramiento, que poco a poco nos vamos metiendo en una conducta que es inapropiada, que es contraria a las normas que Dios nos da en su palabra. Dice, sinónimos de degeneramiento es pervertido o depravado. Es la corrupción moral del hombre a tal grado que se inclina irresistiblemente hacia el mal. Oiga, iglesia, esto yo no se lo estoy enseñando a gente que no conoce de Cristo. Esa gente que conoce de Cristo, porque inclusive la gente que conoce de Dios puede irse degenerando, y es como una advertencia de parte de Dios, de cuidado, de estén atentos, de estén despiertos, de no sean envueltos en sutilezas. Porque esto no es nuevo lo que está ocurriendo, esto ya ocurría en los griegos, ya ocurría en los romanos. Solo son ideas que a través de espíritus demoníacos las van despertando, las van metiendo y nuevamente resurgen, pero son cosas que ya existían. Así que ese degeneramiento, dice, es una corrupción moral del hombre a tal grado que se inclina irresistiblemente hacia el mal. Y la palabra de Dios en Proverbios 6, del 12 en adelante, en la nueva versión, la 2015, que es actualizada, dice, el hombre depravado, o no sé si es la nueva versión internacional, pero dice, el hombre depravado o el hombre degenerado, dice, anda en la perversidad de su boca. Perversidades hay en su corazón. En todo tiempo anda pensando el mal, provocando discordia. Oiga, no me venga aquí con 20,000 persinadas y diga yo soy el más santo. ¿Cómo se atreve a decir que nosotros podemos tener eso? Si la palabra de Dios nos está advirtiendo, es porque conoce el Padre nuestras debilidades, nuestras fragilidades, y sabe que podemos depravarnos, porque así es la humanidad. Lo único que nos va a mantener es lo inconmovible, y lo inconmovible es su palabra, son principios establecidos para que los vivamos aquí en la tierra. Pero dice, el hombre depravado anda provocando discordia. Por eso su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece el Señor, porque una vez que es depravado y degenerado, viene como consecuencia todo esto que aborrece el Señor. Dice, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, y el testigo falso que respira calumnias, y el que provoca discordia entre los hermanos. Esto es para el pueblo, no es para los que no conocen de Cristo. Está diciendo el Señor, no llegues a eso, porque te vas degradando, te vas corrompiendo, vas perdiendo tu sello original. ¿Sí me explico?
Y es la advertencia que el Señor está haciendo, como diciendo, no llegues a eso. Por eso viene el juicio a los hombres, por eso viene juicio a la tierra. Y sabe una cosa, Dios va a mostrar su brazo fuerte. Dios está mostrando su brazo fuerte porque con Él no se juega. Amados, durante mucho tiempo mucha gente ha jugado a ser pastor, ha jugado a ser líder, ha jugado a la iglesita, pero con Dios no se juega. Todo aquel que le da la espalda a su palabra, todo aquel que le da la espalda a sus principios, serán testigos en carne propia, en carne viva del juicio de Dios. Y cuando uno habla de juicio se queda como que, qué terrible, pero el Padre es un Padre amante, es un Padre misericordioso. Por eso dice, cada mañana sus misericordias son nuevas. ¿Por qué? Porque es paciente, porque te espera, te espera y te espera y te espera, porque no quiere llevar al juicio. Pero aquel que se vuelve a la palabra, aquel que no considera, viene juicio a su vida y lo va a experimentar. Y qué triste, yo hoy lo estoy anunciando, pero es necesario que nos volvamos a Dios, porque si viene juicio a la tierra, viene juicio a la iglesia, viene avivamiento también, porque es el amor de Dios. Viene juicio y viene gloria, viene juicio y viene gloria. Pero no podemos comportarnos como querramos, porque de Él no podemos burlarnos. Él es un juez justo. Sí es misericordioso, pero Él es un juez justo. Y sabe, hay gente que legisla leyes que son contrarias a lo que Dios establece en la palabra, o que lleva su liderazgo, su forma de vida, que es contraria a la palabra de Dios. Pero nadie que legisla de esa manera y que diga no pasa nada, va a ocurrir porque el Señor quiere mostrar en medio de la tierra, quiere mostrar en medio de las familias de la tierra que hay cosas que son conmovibles y cosas que son inconmovibles. Él es el juez de toda la tierra. Él es el juez de toda la tierra y parece que la humanidad se olvidó de eso. Parece inclusive que aún los hijos de Dios se olvidaron de eso. No podemos corrompernos, iglesia. No podemos echarnos a perder. No podemos degenerarnos o participar de ese degeneramiento y pensar que Dios no va a actuar, porque Él va a actuar. Él va a actuar, eso es inminente. No pensemos que abortando, que robando, que mintiendo, que engañando, que manipulando, como líderes espirituales o como gente que ya conoce de Cristo. Hay líderes, hay pastores que manipulan, que engañan, que piensan que así las cosas van a estar bien y que no van a ser descubiertos. Eso ya está pisando los talones. Eso ya está, el juicio de Dios, si no viene el arrepentimiento. Cuando se maneja la deshonestidad, cuando se maneja el engaño, la mentira, hijo de quién eres. Hijo de Dios, fuimos llamados. El juicio de Dios viene por dos cosas: por el pecado y por la perversión de los hombres, por la perversión de la humanidad, como ocurrió en los tiempos de Noé. Pero también viene juicio a la casa de Dios. Por eso el apóstol Pedro habla de eso. Dice que el juicio viene primero y llega a la casa de Dios, porque es necesario que el juicio de Dios comience por su casa, porque empieza a limpiar, porque Él va a sacar de su iglesia lo que no le agrada. Porque la iglesia muchas veces se ha vuelto tolerante al pecado, a la pasividad, a ser permisivos. Y cuando caemos en pasividad, entonces nos volvemos uno con el mundo. Nos volvemos uno con el sistema que gobierna este mundo y dejamos que se infiltren ideas.
se vuelve un sincretismo, se llama, ¿verdad? Sincretismo no es más que un cóctel de ideas de todo el mundo, que son buenas, que son malas, pero que las acepto, ¿verdad? Y las hago mías, y entonces estoy llena de eso. Pero lo que el Señor está diciendo es que viene una conmoción, viene un mover, viene algo que el Señor va a hacer y que ya lo está profetizando para estos últimos tiempos. Porque la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que renunciar a todas esas cosas que no le agradan al Señor, y el Señor mismo lo va a hacer trayendo juicio. Él advierte para que haya arrepentimiento, pero cuando las personas dicen, no, a mí no me va a llegar, a mí no me va a llegar, le va a llegar, y lo va a experimentar en carne propia. He visto tristemente a muchas familias alejarse de Dios, he visto a mucha gente que vive casándose, dándose en casamiento y todas esas cosas como es la vida normal, pero sin embargo alejados de Dios. Y eso es muy triste porque vienen cosas. Mire, el camino de los romanos, en el libro de Romanos 1, del 18 a 23, habla precisamente de ese degeneramiento o de esa decadencia de la humanidad, y no viene de la noche a la mañana, viene poco a poco, viene con una idea, viene con un pensamiento, porque los pensamientos, ¿verdad? Las ideas nos generan pensamientos, y los pensamientos y las emociones nos generan conductas apropiadas o conductas inapropiadas, de tal manera que cuando tú recibes un pensamiento que te va a degenerar, lo que tienes adentro de ti inconmovible, tú recibes ese pensamiento, después lo conviertes en una conducta que te va a alejar de tu Dios. Y en el camino a los romanos vemos ahí bien tremendo, pero dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Por eso es que yo decía, las cosas secretas pertenecen al Padre. No tenemos que andar en ocultismo y buscando y ahí, no, porque Él ya ha revelado algo. Y luego dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Fue poco a poco, hasta que de pronto ya no pudieron tener la revelación, ya no pudieron pensar, se convirtió su corazón en insensato, aunque afirmaban ser sabios, aunque decían, yo tengo títulos, yo tengo maestría, yo tengo doctorado, yo fui a la universidad, yo hice esto, yo hice el otro, afirmaban ser sabios. Se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Y miren lo que dice, no lo traía ahí, pero fíjense lo que dice, cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó. O sea, en eso consiste el juicio de Dios. Como cuando Balaam fue, ¿verdad?, con la burra allá, porque a fuerza él quería a ir a dar una palabra, porque allá le iban a dar un paguito, un dinerito, se iba a ganar extra, y entonces dijo, yo quiero ir, Señor, y el Señor le ha dicho, tú no puedes maldecir lo que Dios ya bendijo, porque eres terco, quiere decir, y finalmente lo deja ir y le dice, bueno, ve, ándale, ve. ¿Quieres pervertirte? ¿Quieres corromperte? Ve, porque el Señor entrega
Es su hijo, sí, pero te entrega como entregó a estos. Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron, esta versión utiliza esta palabra, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre, amén. Por tanto, Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Lo que hoy vivimos no es nuevo, simplemente hay un resurgimiento, hay un brote, porque Dios ha dicho, derramaré mi gloria, pero también derramaré habrá un derramar de degeneramiento, y Él no lo derrama, sino los mismos malos deseos del corazón de la humanidad. Hombres con hombres, dice, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, porque primero es mental, primero es emocional, primero es una idea que te bombardea, y después es una acción. Después eso te lleva a actuar, a tener una conducta, a hacerlo. Dice, los entregó la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios. Escuchen estas características o estas cosas. Dice, envidia. ¿Alguien siente envidia? Porque esta palabra era para la iglesia de los romanos, no era para alguien del mundo. Todas estas cosas ocurrían. Dice, avaricia, depravación, están repletos de envidia, de homicidios, de disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban. Y la otra versión dice, se alegran de que otros lo hagan también. Ese es el camino se le llama el camino de los romanos, ¿verdad? El camino de la depravación, el camino de la degeneración. Y usted tal vez pueda decir en su mente tan religiosa y tan santa que tiene ahí, qué cosas tan tremendas. Yo no tengo envidia, yo no soy fornicaria, yo no soy adúltera, yo no soy avariciosa. Pero es el tiempo de que revisemos el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Yo no conozco el corazón, ni escudriño los corazones. El que lo hace es el Espíritu Santo. Pero tú sí sabes lo que hay en tu corazón. Tú sí sabes aquellas ideas que han estado ahí de engaño, de mentira, de yo no sé de qué. Cada quien lo sabe, y eso es lo que tenemos que purificar, porque viene un mover de Dios. Ya está aquí el mover de Dios, y lo que es inconmovible va a ser movido. Lo que es movible va a ser movido, va a ser quitado. Es mejor entregar, digo yo. Señor, aquí está, sí, reconozco esto. Reconozco que he sentido envidia por la otra, por el otro. Reconozco que estoy en rebeldía. Reconozco esto. Reconocer. Porque el juicio de Dios comienza por su casa. Y yo digo, ya comenzó. Yo no sé si usted lo está discerniendo, pero yo digo, ya comenzó. Ya comenzó. Mejor hacer un alto en nuestra vida. Dice el libro de Ageo 2, del 4 al 7. El Señor le dice a Zorobabel, le dice, anímate, Zorobabel,
anímate Josué, hijo de Josadac. Zorobabel era un líder, ¿verdad? En este tiempo, y José también del sacerdocio, era líder del sacerdocio también. Dice, anímate Zorobabel, anímate Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, anímate. Pueblo de este país, dice el Señor, continúen trabajando, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Esta fue la promesa que les hice a ustedes cuando salieron de Egipto, que mi espíritu siempre estaría con ustedes. Entonces no teman, pues esto dice el Señor Todopoderoso. Una vez más, muy pronto, voy a sacudir los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Voy a sacudir a todas las naciones. Llegarán aquí todos sus tesoros y llenaré este templo de esplendor. En otra versión dice, llenaré esta casa de mi gloria, o la gloria postrera será mayor que la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y cuando Él está diciendo, Él le dice a este pueblo que no los dejaría solos, que estaría con Él. Es la misma promesa que Jesús ha hecho a nuestra vida. Cuando dice que los sacó de Egipto y les dijo, no van a estar solos, mi espíritu irá con ustedes, estaré con ustedes. Y ciertamente Jesús nos ha dicho eso, es la promesa que tenemos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que nos dejaría al gran consolador, al Espíritu de Dios. Así que no estamos solos. Eso lo tenemos que tener como algo inconmovible en nuestro espíritu, que no estamos solos, a pesar de que podamos estar enfermos de COVID y estemos aislados y sepamos que ahí vamos a estar un tiempo, unos días solos, pero no estamos solos. Él está ayudándonos a pasar esta temporada. Pero aquí algo que nos dice, continúen trabajando, les dice. Sigan haciendo lo suyo, sigan haciendo el trabajo. ¿Quién nos fascinó para que nos detengamos? Para que digamos, no, es que ya no hay que hacer nada, ya no vamos a evangelizar. O como decían algunos en algunos años pasados, yo recuerdo en mi época, casi después de que me convertí a Cristo, decían que ya venía Cristo y ya no estudies porque va a venir Cristo. ¿Ya para qué estudias? Y inclusive algunos líderes enseñaban eso. No, porque tenemos que seguir haciendo lo nuestro, tenemos que seguir trabajando. Esta versión dice, continúen trabajando. ¿Trabajando en qué? En la casa del Señor, en el reino que Dios nos ha dado. Dice, continúen trabajando porque yo estoy con ustedes. Como diciendo, ¿qué te impide? Sigue avanzando, sigue haciendo, sigue planeando, sigue con las estrategias que yo te voy a dar. Él ha prometido estar. Dice, no teman, aunque está a punto, lo que está diciendo, está a punto de hacer algo terrible, pero dice, no teman, haré algo terrible, como algo temerario, ¿verdad? Dice, voy a sacudir, voy a hacer temblar a las naciones, y ciertamente eso está ocurriendo. Las naciones están temblando, porque la tierra se está llenando de su gloria, iglesia. La tierra se está llenando de su gloria, y cuando la gloria de Dios viene a la tierra tiene que temblar, el mar tiene que temblar. Porque es algo inconmovible, de tal manera que lo que es movible se tiene que mover. Dice, mi espíritu estará con ustedes, haré temblar a las naciones, y la gloria de esta casa será mayor. Solo 3. Son días determinantes. Diga gloria a Dios, diga aleluya, párese y dé un salto, haga algo, porque la gloria de Dios viene sobre su casa, viene sobre su iglesia, viene sobre su pueblo. Pero son días determinantes, donde Dios está anunciando lo que va a ocurrir, y nosotros tenemos que estar preparados, porque se va a manifestar con el degeneramiento, se va a manifestar lo carnal, se va a manifestar lo que había en tu corazón, ya se está manifestando.
La envidia, la disensión, la división ya se está manifestando. Y decía el apóstol Pablo, es necesario que se manifieste para saber lo que hay en tu corazón, para que tu corazón quede purificado de todas esas cosas. Si te estás dando cuenta, ya no continúes en eso, hay que desecharlo. Porque si no, entonces, como dice Pedro, ¿verdad? El juicio de Dios comienza por la casa. Es como una voz de alerta, es como una alarma que el Espíritu Santo te está dando. Hey, tienes esto en tu corazón, tienes envidia, tienes pleito, tienes problema con la autoridad, tienes algo, no sé. Todo porque se manifiesta lo carnal. Se va a manifestar la gloria, pero se va a manifestar lo carnal porque hay un degeneramiento, hay un derramamiento del Espíritu, como dice la palabra, pero también hay un degeneramiento. El desánimo de no leer la palabra, el desánimo de no estar conectados. Hago lo que quiero. Es que mis hijos están creciendo, es que qué bueno, mis hijos adolescentes ya tienen amiguitos, hay que recibirlos en la casa, están tomando sus propias decisiones, pero se te están yendo, se están escapando. He visto familias así, donde los hijos adolescentes están creciendo, están tomando sus propias decisiones, pero madres que no los encaminan. Yo digo, en 5 años, en 3 años, si no es que antes, van a tener un joven rebelde, un joven despegado de las raíces donde tú creciste como padre. Y ciertamente eso ocurrirá, dice 2 de Timoteo 3:1, si no rectificamos. Dice 2 de Timoteo 3:1, del 1 en adelante, dice que en los últimos tiempos, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Amados, vendrán tiempos difíciles, dice esta palabra. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, o sea, interesados en el dinero. ¿Cuántos interesados en el dinero hay aquí? Oiga, interesados en la avaricia, dice, llenas de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros. Ya estamos viviendo eso, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Es que yo siento esto, no, es que no lo siento, dados a las emociones. Es que si no quiero no lo hago, ¿por qué lo voy a hacer si no lo siento? Y entonces, ¿en dónde están tus convicciones? Lo haces porque estás convencido. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Es decir, con una imagen, dan una imagen de que son religiosos, de que son santos, de que no, yo sí hago esto, yo hago lo otro para el Señor. Dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta es otra. Su conducta los desmentirá del poder de la piedad. Con esa gente dice, ni te metas, le está diciendo Pablo a Timoteo, porque se aumentará la maldad. Y Jesús lo advierte también, ¿verdad? Aquí lo está advirtiendo Pablo, pero Jesús lo advierte que se multiplicará la maldad, que el amor de muchos se enfriará y lo vemos ahora, el amor se enfría porque tenemos mucha tecnología, pero tenemos menos amor, menos manifestación de amor. Decimos que amamos a Dios, pero amamos más la tecnología. No hay una manifestación del amor, de los principios de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos con la tecnología? Ahí manifestamos el amor que hay realmente en nuestro corazón. Entonces, así como en el libro de Pentecostés, Hechos 2:18, así será para este tiempo, amada iglesia. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, estaban en un mismo lugar
y de repente vino del cielo, dice, como un viento, como una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les daba que expresaran. Pero algunos decían, están borrachos. ¿Qué les pasa? ¿Verdad? Pero era el Espíritu Santo, era el derramamiento del Espíritu Santo que había venido. Y Pedro les dice, no están borrachos como ustedes suponen, apenas son las 9 de la mañana. En realidad, les empieza a explicar, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Esto lo anunció para ellos, pero lo anunció para nosotros porque está profetizado para los últimos tiempos, y estos son los últimos tiempos. Y eso es lo que Pedro les está explicando. No están borrachos. Y lo que dice Joel es lo siguiente: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos. ¿Cuántos siervos hay aquí? ¿Cuántas siervas hay aquí? Dice, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande, día esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque hay una terrible situación sobre la tierra, hay una inminente conmoción sobre la tierra. Pero sobre nosotros amanecerá el Señor, sobre nosotros la gloria del Señor, sobre los fieles. Diga que me encuentres fiel, Señor. En medio de la maldad, en medio del degeneramiento, vendrá un derramamiento del Espíritu Santo para que el hombre más vil, para que el hombre más pecador sea llamado, así como en la iglesia primitiva. Y no lo dude, que así como los persiguieron y fue esparcido el evangelio, muy probablemente seamos perseguidos y llevemos el evangelio. Si usted se tiene que ir a algún lado, nomás me avisa para orar. Pero a esparcir el evangelio, ese es el llamado. Inclusive, ¿verdad? Como decía Jesús en el libro de Mateo 24, que seríamos entregados a las autoridades, o que en la casa seríamos perseguidos o nos entregarían. No importa, pero no debemos de tener miedo. Diga, la iglesia de Cristo no tiene miedo ante cualquier persecución, ante cualquier tipo. El mundo siempre va a ser contrario a lo que nosotros vivimos. A las tinieblas le molesta la luz. A las tinieblas le molesta la luz. Pero si la iglesia pierde la luz, pero si la iglesia pierde su sazón, no sirve para más nada. Diga, así no sirve, así no sirve. Pero si nosotros tenemos luz, y la iglesia que más creció, hablando de la iglesia primitiva, fue en ese tiempo cuando fueron perseguidos. La iglesia creció porque hubo más gente, fueron dispersados y la iglesia creció porque hubo más gente que se convirtió a Cristo. Por eso termina diciendo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque el Señor espera que haya un arrepentimiento. Ahora, hay cosas que Dios va a permitir dentro de la iglesia, porque Dios quiere despertar a su iglesia. El juicio viene porque dijimos por el pecado, por la degeneración, ¿verdad? Pero también Dios permite, Dios expone lo que es falso, para que podamos darnos cuenta de que hay falsedad y que hay una verdad. O sea, está lo falso y está lo verdadero. Dios expone eso para que nosotros nos demos cuenta, y lo expone en nuestro corazón, para que nosotros nos demos cuenta qué cosas están ahí que realmente no le agradan a Dios.
Hagamos un análisis de cosas que están en nuestra vida que no le agradan y que podemos desechar fácilmente, porque si eso lo estamos edificando, entonces eso va a ser destruido, porque eso es algo que se puede destruir, es algo movible, pero lo inconmovible no te destruye, y lo inconmovible es su palabra. También hay cosas que Dios va a permitir, como por ejemplo, que siembran las naciones. ¿Por qué? Porque Dios ama las naciones. Lo que está diciendo a Zorobabel, lo que está diciendo a las naciones, dice: yo haré mover a las naciones, yo haré mover la tierra, yo haré mover el mar. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar a los gobernantes de la tierra que Él ama a las naciones, y que los gobernantes se pueden volver a Dios, se pueden volver a la ley de Dios, como ya está ocurriendo en algunos países, pero sin embargo no todos lo hacen. Y sobre esas personas que han establecido leyes que son contrarias a la palabra del Señor, viene juicio, porque todo lo que es conmovible va a ser conmovido. Todo lo que es conmovible. También otra de las cosas por las que Dios envía el juicio es para llevar a cabo su voluntad, para sacudir lo conmovible y que quede lo inconmovible, como dice ahí en el libro de Ageo. Viene a sacudir, viene a hacer temblar la tierra seca, dice, la tierra y el mar, y la tierra seca y las naciones. Cuando dice: yo estoy por estremecer los cielos y la tierra, y volcaré los tronos reales, dice, y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Es decir, aquellos que piensan, ¿verdad?, que tienen la autoridad sobre las naciones, aquellos que piensan que tienen el trono, que gobiernan en la tierra, dice, será trastornado, será movido. Todos los sistemas de la tierra, el sistema económico, el sistema político, el sistema de la educación, todos los sistemas tienen que ser movidos si son contrarios a lo que es la palabra y a los principios de Dios. Tienen que ser movidos para que quede lo que es inconmovible. Aún aquellos que confían, como dice la Escritura, en carros y en caballos. ¿Por qué dice que confían en carros y en caballos? Porque confían en el ejército. Hay naciones poderosas con sus ejércitos que aún pueden ser devastadas por causa de que no haya arrepentimiento en la nación. Porque ellos confían en el dinero, ellos confían en el ejército que tienen, pero sin embargo Dios está diciendo: yo voy a mover a las naciones, yo voy a trastornar a las naciones. Aún los que confían en el dinero, aún los que tienen avaricia en el oro y en la plata, dice el Señor: mío es el oro, mía es la plata. Ahí lo dice en ese libro de Ageo, porque dice: sigan trabajando. Si lo leen todo después, sigan trabajando, porque el trabajo, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando. Él da la provisión, pero dice: no ames el dinero. No tenemos que amar el dinero. Y aquellos, inclusive líderes, inclusive hijos de Dios, que han hecho del dinero su Dios y que cada uno en su corazón lo sabe, el Señor viene a sacar eso. El Señor viene a sacar eso de su corazón. La pregunta es si se lo vamos a permitir o seguiremos degradándonos más. Así que yo le digo algo, iglesia: si el Señor va a hacer esto, si el Señor va a mover lo que tiene que mover, va a trastornar, va a trastocar, va a mover la tierra, el mar, las plataformas que hoy mueven las naciones, yo le digo una cosa: el Señor envía gloria también sobre su iglesia. Y aunque haya una crisis económica, el Señor está atento de su iglesia. Sí o no, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Sí o no, hasta aquí el Señor ha sido fiel y hemos comido y hemos sido sustentados. Porque en medio de cualquier crisis financiera, nuestro aceite no va a menguar, porque es una promesa que tenemos. ¿Cuántos dicen: sí, yo tomo esa promesa?
La harina no va a escasear, dice el Señor. El Señor va a sustentar. El Señor te tiene cercada. Eres su amada, eres la niña de sus ojos. A algunos les caerá juicio, pero a otros les caerá gloria. ¿Usted qué dice? Yo quiero gloria, diga, yo quiero gloria. A los fieles les caerá gloria. Cuando otros dicen escasez, cuando otros dicen enfermedad, yo digo abundancia, yo digo sanidad, yo digo no moriré, sino que viviré. Esa es su iglesia victoriosa. No, que no va a haber calamidad en la tierra, puede haber, puede el mundo estarse derrumbando, pero yo estoy confiado en lo que es inconmovible, porque hay algo inconmovible adentro de mí que me construye, que me edifica, que me levanta, y es la presencia del mismo Dios, su misma gloria dentro de ti. Y si tomas la palabra y si la comes, como decía el profeta Jeremías, comer esta palabra, entonces vas a ser edificado. ¿Cuántos confían en el Señor? Así decía, ¿verdad? Los que confían en el Señor, decía el salmista, los que confían en el Señor, dice, son como el monte de Sión, un monte fuerte, un monte plantado, un monte firme. Los que confían en el Señor, dice, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así es Jerusalén, decía, amén, aleluya. Dios bendiga Israel, Dios bendiga Jerusalén. Pero nosotros tomamos esa promesa para nosotros, porque estamos firmes, porque estamos plantados sobre la roca que es Cristo. La razón por la que el Señor va a remover todas las cosas es porque Él tiene que evidenciar que Él sigue siendo rey, que Él sigue teniendo el control, que Él sigue estando sentado en su trono para gobernar, para regir. Los que confían en carros, dice la palabra, estos confían en carros, estos confían en caballos, pero nosotros confiaremos en nuestro Dios. Amén. La crisis puede venir, pero sobre los fieles caerá la gloria del Señor. ¿Cuántos fieles hay aquí? ¿Por qué no se pone de pie, de fiel? Póngase de fiel. Póngase la máscara de fiel y quédese con ella y haga la suya, porque la fidelidad viene de nuestro Dios. Yo creo que en medio de este tiempo hay una guerra campal, amada iglesia. Necesitamos despertar. Hay una guerra campal contra el engaño, contra la mentira. Nosotros tenemos la verdad, pero la verdad el enemigo la quiere convertir, la quiere pervertir. Por eso dice, bueno, puedes tener la verdad, pero también puedes pecar tantito. Puedes tener un pie adentro de la iglesia, pero también puedes tener otro afuera del mundo. No importa, eso es engaño, eso es mentira. Tenemos la verdad genuina de Dios y en ella tenemos que caminar, porque finalmente se va a manifestar la verdad en ti. Si tú edificaste sobre la mentira, sobre el engaño, sobre la división, sobre la contienda, sobre la envidia, eso se va a manifestar y eso se está manifestando. Mejor manifiesta lo contrario, las obras del Espíritu. Tú eres iglesia, la elegida, como dice el apóstol Juan. A la iglesia elegida, a la iglesia amada, a la iglesia de Cristo. Tú eres ese remanente fiel. Así como Dios levantó a Esther en medio de una tragedia, en medio de una situación difícil que estaban viviendo en medio de la ciudad. Así como levantó a Daniel y a sus amigos en medio de la cautividad y los llevó a Babilonia. Estaba la tragedia, estaba la situación, pero sin embargo la gloria del Señor se mantenía sobre los fieles de la tierra. Así como se levantó sobre Nehemías, sobre Esdras,
sobre todos esos personajes que levantaron el nombre del Señor en medio de su nación, en medio de su ciudad, pusieron el nombre de Dios en alto, porque ellos habían decidido ser fieles. Porque ellos habían decidido que aunque todo fuera movible, ellos permanecían en lo inconmovible. Así nosotros, amada iglesia, somos como un remanente. Somos como un remanente que está quedando al final de los tiempos. No sabemos si hasta el final que venga Yeshua lo veremos en gloria, pero sí sabemos que hasta este momento hemos determinado ser fieles, ser llamados fieles. Estamos determinando que construiremos sobre la roca que es Cristo. Estamos determinando que nuestra vida no será conmovida. No seremos conmovidos. Dice su palabra: ¿quién es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Dichoso el siervo. Por eso el Señor le dice a Zorobabel: Zorobabel, no temas. Josué, hijo de Josadac, no temas. Le está hablando al líder religioso, le está hablando al líder político, le está hablando al líder del sacerdocio, y le está diciendo: no temas, porque yo estoy contigo, pero sigue trabajando, síguelo haciendo, porque mío es el oro, porque mía es la plata, porque yo daré la provisión. Dice: yo haré mover a las naciones, yo haré temblar a las naciones, y de ahí vendrá tu economía, de ahí vendrá tu economía. Porque el esplendor de esta casa será mayor. Y se está refiriendo a la casa de Dios, se está refiriendo al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Porque Él trabaja, porque el fiel, el amigo, el verdadero, está trabajando para hermosear a su novia, para prepararla, para ataviarla. Por eso dice esta palabra: ¿quién es ese siervo fiel y prudente que cuando su Señor regrese lo encuentre trabajando, lo encuentre cumpliendo con su deber? El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Somos llamados a traer al arrepentimiento a la gente. Tenemos el ministerio de la reconciliación, y ese no debemos dejar de hacerlo. Hay evangelistas en esta congregación que el Señor va a levantar con un fuego santo, que aunque sea frágil y aunque sea débil y aunque sea joven y aunque sea viejo y diga: no tengo tantas palabras, vas a compartir el mensaje de salvación a través de tu conducta. Ganados por tu testimonio, ganados por las palabras, por tu conducta. Porque dice: no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense. No sea que, siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de su firmeza. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el imperio, a Él sea la majestad
hasta la eternidad. A Él sea, exalte el nombre de nuestro Dios. Si usted nunca le ha dicho a Jesús que Jesús sea el centro de su vida, hoy es el día. Sea niño, sea adulto, sea anciano, hoy confirme su salvación. Hoy confirme su salvación. Porque mueren niños, mueren jóvenes, mueren ancianos. Se trata de las almas. Se trata de la eternidad. Estamos siendo conmovidos. Esta palabra se está cumpliendo. Esta palabra se está cumpliendo. Y Jesús decía que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. Ese sentir que hubo en Jesús debe ser en nosotros. Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Padre, en esta mañana sea despertada tu iglesia. Sopla, Santo Espíritu. Sopla, Santo Espíritu, sobre tu pueblo. Sopla sobre nuestras vidas. Aviva, Señor, aviva el corazón. Aviva a los que se han enfriado. Aviva el corazón que está pasivo. Derrama de tu Santo Espíritu, como lo has prometido en esta palabra. Derrama de tu Santo Espíritu, Señor. Aviva el fuego, Señor. Aviva el fuego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Díselo, iglesia. Díselo. Él va a derramar de su gloria, porque así lo ha dicho en su palabra. Así lo ha dicho en su palabra. Derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Habrá profecía, habrá palabra declarada. Afirmaré y confirmaré a mi iglesia como lo he prometido, porque es la escogida, porque es la elegida, porque el Espíritu Santo de Dios a eso ha venido, a prepararla, a hermosearla. Pero los fieles de la tierra estarán en gloria. Los fieles de la tierra estarán en gloria. Aun cuando venga juicio a las naciones, permaneceré en gloria. He determinado una cosa, que permaneceré en gloria, que permaneceré en su presencia. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven y llena, dile. Esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Será mayor que la primera. Será mayor que la primera. Oh Padre, gracias, porque tú eres el Dios que revela los secretos. Revélanos, Señor. Revela tu iglesia, levanta tu iglesia, despierta, despierta, como lo hiciste con Daniel y le revelaste los secretos. Revélanos los secretos, revélanos lo profundo. Déjanos entender los secretos que manteniste en José cuando le revelaste, cuando llegó a ser como